hasta los 2 años. ¿Tuve que echar? No, sí. Fue mi problema de siempre. Fue el problema económico. Ah, qué joder. Estoy cansado. ¿Quieren que haga el 4? Hago el 4. Corresponde. Ya no necesito hablar por teléfono. ¿Y qué hacía aquí? Estoy haciendo reportajes sobre Chile. Sí, ¿ah? Sí, ¿Algún problema? hombre. Como todos los días, ¿por qué no se ¿Cómo que el problema? No se meten en el No tiene que meterse porque ella quería estudiar medicina. Y por sí, porque tú no podías ayudarla. O sea, en realidad no sé si estoy equivocado o no, pero eso es lo que yo creo, ¿no? No sé, igual me interesa más como el asunto formal. ¿Sí? Oye, hijito, sí, ocupado. Roberto, ¿qué pasa? Hermano, amiguito, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Manuela. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Podría pasar a verlo? Sí, por supuesto. Ya. Adelante. Yo soy contrario a eso. Un cuerpo quiere dominar a otro y eso está bien. ¿Dominaban casi siempre escribir? Cristian Sánchez es probablemente el más independiente de los cineastas independientes de Chile. Prolífico, a ratos heroico, pero siempre inclaudicable en su autenticidad. Su cine es un cine de autor que no hace concesiones, con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar. ¿Quién es este cineasta que ha construido una obra tan vasta y versátil? Quisimos conocerlo y esta será una conversación abierta y también una aproximación a sus películas. No, no voy a decir que no. No es vocación. Yo creo que llegó por azar. Como todas las grandes cosas llegan por azar. No hay una vocación, no hay una cosa así, no, yo de siempre, de chico quería hacer cine. No, ignoraba el cine. De hecho, para uno el cine era un lenguaje inaccesible, un asunto que se daba un poco en Hollywood, con grandes capitales, te fijas, con Star System. Entonces, no, mi primera vocación tiene que ver con inquietudes familiares, más bien la relación con los libros, la literatura, por mi padre, por mi madre, te fijas, qué sé yo, otros antecedentes, tíos, abuelos, ¿no?, relacionados con el periodismo. Entonces, la escritura, yo diría que es lo primero que me seduce, que me interesa. Después viene el encuentro en la universidad, digamos, con el teatro, ¿no es cierto?, con la actuación primero, para lo cual me daba cuenta que no estaba dotado en absoluto, y tampoco quería ser actor, ¿no? Nunca quise ser actor, tuve que pasar, yo diría, para mí fue un suplicio, ¿no?, haber estudiado un año de teatro, no por el hecho de estudiar, porque quería hacerlo, pero el hecho de que me quisieran formar como actor. O sea, yo quería ser director o dramaturgo, quería escribir, quería dirigir obras, y el teatro me fascinaba, me interesaba mucho, y creía que en el teatro se podían expresar muchas ideas sobre la realidad. Uno estaba formado en un pensamiento crítico en ese momento, ya un pensamiento de poner en tela de juicio lo que era no solo la sociedad en que uno vivía, sino los fundamentos de la civilización. Había una pretensión grande, ¿no? ¿Ah? Pero no desaparece todavía esta cosa del teatro, digamos, de querer ser director de teatro. Consideraba el cine, en las primeras impresiones que tuvimos cuando pasamos a la Escuela de Arte de la Comunicación, en los estudios de cine, como algo demasiado esquemático, como algo donde la gramática fílmica, qué sé yo, las reglas de dirección de viaje, de mirada, de posición, de movimiento, la regla de los 30 o 45 grados, parecían cosas sacrosantas, que no se podían romper y que los planos tenían que durar máximo 25 segundos y todas esas cosas, ¿no es cierto?, todos esos elementos que parecían incuestionables. Entonces yo encontraba eso muy rígido y el cine, como primera cosa, como construcción, dije, esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero hacer. Pero sin embargo me seducía la técnica, así en bruto, tomar la cámara, poner la película, ¿no es cierto?, y poder filmar lo que yo quisiera, esa sensación de libertad y de traducir y de poder reflejar ciertas cosas que estaban ocurriendo en su inminencia, en su desarrollo como proceso. Eso me interesaba del cine, que sabía que ningún otro arte podía fijarlo de ese modo.
Yo pienso que naturalmente hay una línea, que es la que ha seguido el cine chileno, mayoritariamente, salvo excepciones, ¿no?, que tiene que ver con una fórmula, con aplicar fórmulas, con fórmulas de éxito, entre comillas, tanto en el guión, en la puesta en escena, en la utilización de ciertos actores, ganchos, ¿no?, formas de utilizar el humor, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto?, que el cine debería trascender lo meramente narrativo y apuntar a otros niveles, ¿ya?, de reflejar un poco las relaciones humanas, lo que es la sociedad. No digo que sea un cine sociológico o sesudo, o que tenga que ser un cine grave, ¿no?, lleno de ideas. No creo en eso tampoco. Pero sí pienso que hay una mirada que es imprescindible dentro del cine latinoamericano, yo diría mundial, que es lo que podríamos decir la mirada indagatoria o antropológica. Yo creo que el problema que se plantea siempre es qué cine es el que hay que hacer, digamos, qué cine es el posible realizar, ¿no?, cuál es el cine que el público quiere, en fin. Pero, qué torpe. Ya. Te digo, vuelto loco, ¿sabes? Yo creo que mi cine no está destinado necesariamente a un público, digamos, o sea, yo creo que a ningún público. Yo no creo en el público. ¿Qué es el público finalmente? Es una construcción, un constructo hipotético. El público es una cuestión mutable, transformable. Tú puedes en un determinado instante en una película tener 0 público y después la película se distribuye a través de otros canales y finalmente tienes un público. O sea, hay nichos distintos. Es un factor aleatorio. No podemos decir que hay un público fijo, un público determinado, porque entonces uno estaría produciendo películas en función de crear fórmulas para llegar a determinado público. Y eso es un asunto de marketing. ¿Qué es el público finalmente? ¿Quién es la persona que está sentada en la butaca? ¿Quién es el otro? No sé. No creo que eso tenga importancia. Lo importante es la construcción de la obra, su rigor, su lógica interna, su fuerza. Yo creo que la situación, digamos, de la imagen, de la nueva imagen, de la imagen tiempo, se gesta justamente en el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano es el gran movimiento de la modernidad, que inaugura la modernidad cinematográfica y que rompe con todas las convenciones que el cine norteamericano, fundamentalmente, y otras cinematografías, no digo solamente el cine norteamericano, digamos el cine clásico, había acopiado, había estado elaborando entre los años 20, 30 hasta los años 40. ¿No es cierto? Sabemos que a mediados de los años 40 viene esta gran ruptura que significa hacer tabla rasa. Por eso la reacción crítica de los críticos anglosajones contra el neorrealismo italiano es: no saben hacer cine, son ignorantes, descreen de todo lo que el cine ha inventado antes y lo tomaron como una gran pretensión. Pero finalmente la historia le da la razón al neorrealismo italiano. Había en esos autores la voluntad, ¿no es cierto?, de ir más lejos que aquello que sintomatiza el neorrealismo italiano. Un cine de la pobreza, un cine social, un cine donde se sacan los equipos a la calle, donde hay precariedad, donde hay tristeza, en fin. Eso fue la primera etapa, porque es la observación de la situación de la Italia en la guerra y en la posguerra. Pero rápidamente la situación de Italia, sabemos, ¿no es cierto?, por el milagro económico que ocurre, ya cambia. Por lo tanto, el paisaje de la situación de la ciudad, de la situación de la gente, es otro. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, la obra extraordinaria de Antonioni, que dice: yo hago neorrealismo sin bicicleta. ¿Qué quiere decir eso? Necesariamente que cambió el foco. El objeto es otro ahora. Ya va a observar, ¿no es cierto?, las relaciones de la angustia, de los seres humanos, de sus procesos de dificultad para comunicarse,
en las grandes urbes. No que Antonioni culpe a las grandes urbes y al desarrollo, porque él está a favor del desarrollo, está a favor de las grandes ciudades, pero él observa eso y se da cuenta, ¿no es cierto?, tempranamente, yo diría en su primer largometraje, en Crónica de un amor, en qué consiste fundamentalmente el método neorrealista. Y lo define muy bien. Se trata de no tomar el acontecimiento en su clímax, en su desarrollo máximo, sino de evitar justamente eso, de traducir el acontecimiento, expresarlo, pero expresarlo a través de lo que antecede el acontecimiento. ¿Qué pasa antes que una acción ocurra? ¿O qué pasa después que la acción ha ocurrido? Y cuando queda una especie de reverbero de las cosas pequeñas. Son elipsis brutales. En el cine clásico las elipsis brutales no tienen sentido, son siempre racionales. En cambio aquí estamos ante elipsis inconmensurables. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, qué trozos faltan. Yo creo que hay algo ahí extraordinario de visión del cine moderno que quizás más que otras artes fue capaz, y ha sido capaz, y sigue siendo capaz todavía, de expresar eso, ¿no? ¿Qué me inspira en el instante que voy a escribir un guión? No lo trabajo muy racionalmente, soy intuitivo, ¿ya? O sea, no estoy pensando en autores, en técnicas, en formas de construcción, ¿te fijas? Sino en la impresión de la cual nace algo, una sensación que se empieza a construir, a desarrollar, y después toma el carácter ya de personaje, de historia, de fragmentos de historia, ¿ya? Y después ya se constituye en una cosa más grande. Empiezo a pensar en la arquitectura de esa historia, a desarrollar los personajes secundarios, porque ya está lo esencial. Si eso esencial no está, si no llega, entonces yo creo que la historia no me interesa. No me intereso racionalmente por la historia. La primera es Cosita, ¿no es cierto?, del año 71. Trabajamos con Bolex, exactamente, acuerda, y no había la noción de sonido directo, sino de sonido de referencia. O sea, lo que nos enseñaron en la escuela es que el sonido directo no existía, digamos, que el sonido se hace en el estudio, se construye en el estudio con los doblajes. Y después viene El que se ríe se va al cuartel, ¿no? Una película muy personal, que se suponía que era un documental y que se transformó en una ficción, ¿ya? Y que dura 16 minutos más o menos, y que no tengo copia en este momento porque en la época del golpe de Estado las copias fueron destruidas por el título ya provocaba escozor, entonces creyeron que, no, alguien que quería ayudarme a mí más bien, que no me pasara nada, digamos. Y después está Así hablaba Astorquiza, ocurre en un baño turco, era una cosa muy expresionista. En su época yo no quedé muy contento con esa película, ahí había varios directores, dirigimos varios. Fue una cosa muy colectiva, a diferencia del que se ríe del cuartel, que era una cosa más personal. Bueno, El zapato chino empezó a gestarse el año 75, después de la terminación de Vidas Paralelas, ¿no? Y yo tenía la idea de este recorrido de los taxis, del taxista que recorre la ciudad, este movimiento aleatorio, el movimiento browniano, esta sensación de lo errático, ¿ya? Esa era una idea que empecé a trabajar como notas, en fin, no como guión todavía. Y después estaba también el personaje de Marlene, que era esta niña que está perdida en la ciudad, que viene un poco del campo y no se sabe nada de ella, que es muy misteriosa y que este chofer la recoge. Ese era el primer esbozo del zapato chino. Y ahí entonces, el año 76, empiezo yo el rodaje durante los fines de semana, durante todo el año prácticamente, 3, 4 días, de repente teníamos más tiempo, había 5 o 6 días, porque dependíamos un poco de los técnicos que trabajaban en publicidad. ¿Sí? Hola, ¿estás ahí, papá? Ah, tú eres Nano, pasa. Oye, ¿cómo estás? Adelante, sé que no te había conocido, o sea, he visto fotos tuyas, perdón, sé que tu siempre se tranca. Sí. Y ahí sí, pasa nomás. Sí, yo me acuerdo. Oye, ¿cómo estás? Bastante bien. Sé que he visto fotos tuyas, tu mamá me ha mostrado, pero no sé, estoy con máscara de los chicos, no tenés lentes. ¿Y tú quién eres? Alguien aquí como un año. Estoy aquí, sí. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien.
Sé que tu papá siempre me habla de... ¿Ah? Está buen amor. Primera que me vi me decía eso. Sí. Tu papá siempre me habla de... Nanito, Tía Lala. hijito, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Hijita, ¿por qué no buscar a Jorge, por favor? Ya. ¿Y esta muchacha? Ella estaba trabajando el montaje de la película y no estaba satisfecho con lo que había, consideraba que era una película demasiado narrativa, y entonces introduje la cosa de la idea del off, que ella está narrando esta historia, que le está contando la historia a una tía en Provincia, ¿no? Y entonces eso me permitió un juego mucho más libre con lo poético, ¿ah? Más libertades. Me tomé ahí para romper un poco la concepción extremadamente anecdótica o narrativa que veía en la película. Querida madrina, a lo mejor esta es la última carta que reciba de mí. No se asuste, nada malo me pasa. Pero se me perdió la recomendación suya y nadie me quiere ocupar. Me doy vueltas de un lado para otro todo el día y no me hallo en ni una parte. Por eso que me fui a trabajar a una casa igualita a la suya. Pero no piense mal, usted no merece una vergüenza así. Creo que en Zapato Chino había tenido ciertos logros estilísticos, de escritura, ciertos logros más que formales, de concepción de la realidad y del cine, ¿no? Y en Los Deseos Concebidos yo intento ir más lejos. Está la idea, ¿no es cierto?, del viaje del personaje principal, de R, lo errático. R se llamaba porque hay una referencia a Kafka, naturalmente, ¿te fijas? En este caso R representaba una letra solamente, y representa la letra que implica resistir, ¿no es cierto?, la resistencia. Ahora, fue tomado en términos políticos, la resistencia, R estaba ligado un poco al movimiento de izquierda revolucionario. No era tanto eso lo que yo quería, es decir, poner un fonema, digamos, que de alguna manera irritara a la dictadura. Simplemente estaba la idea de que el arte es resistencia. Él va pasando por distintos espacios, pero ninguno de esos espacios logra deformarlo. ¿Ya? Siempre hay una integridad en el personaje, hay un elemento ético, puede llegar, qué sé yo, a situaciones muy terribles, muy límite, pero siempre está la integridad. Justamente porque es un personaje como más sutil, te fijas, un personaje que no molesta a nadie, no crea ninguna condición adversa, resiste sin resistir, porque esa es la verdadera resistencia para mí, el ser imperceptible, con el rigor, ¿no? O con la profundidad que yo creía que podía tener eso, de manera no anecdótica. Te fijas cómo tomar la cosa del liceo chileno, pero un liceo chileno no de lo que yo había vivido necesariamente, sino como el liceo chileno eterno. A ver, jóvenes, vengan para acá. ¿Qué hacen ustedes en el patio hasta ahora? Y nos vamos para la casa, señor, porque teníamos hora libre. Ah, se van a la casa. Ustedes disponen libremente lo que se les antoja dentro del colegio. No, de la hora libre nada más. Las horas libres deberían ser horas de estudio dentro del colegio, señores. Pero si ya No es terminamos. para andar circulando por los patios. A ver, vamos caminando, vamos a la inspectoría. ¿Pero por qué, No, señor? vamos a la inspectoría. Allá van a dar las explicaciones del caso. Esto no es un balneario, señores. La película estaba invitada al Festival de Biarritz, pero su mejor relación, digamos, con festivales lo tuvo en el Festival de Berlín del año 83, porque ahí Ulrich Gregor, que era director de la Deutsche Kinemathek, fue a París a ver la película, la vio de tal manera que él valoró la película y dijo: yo la llevo al festival y la subtitulamos al alemán. Eso significó que la Deutsche Kinemathek se quedó con una copia y la película la exhibieron durante 5 años en los circuitos de cine arte por Alemania, Austria y Suiza, todos los países de habla alemana, ¿ya? Y la compró también una cadena, la BDR. La película recuperó, en cierto modo, algunos costos. Así que tuvo una carrera importante, interesante. Después yo volví a Chile con la película, se dio en todos lados, había un público muy deseoso de verla. Bueno, señor, ¿pero qué busca? Usted sabe lo que busco, jovencito. ¿Pero qué es lo que es? Usted sabe lo que busco. Marihuana, jovencito. Estamos ya a fines del 84, me encuentro nuevo en Chile, deseoso de trabajar otro proyecto, barajo algunas ideas, y de pronto surge la posibilidad de continuar, que yo siempre la tuve, de continuar Los Deseos Concebidos a través de otra película, porque siempre pensé que era una trilogía. No estaban Los Deseos Concebidos solo, sino que estaba la historia de la hermana de R, de Manuela, que se pierde al comienzo de la película,
y que yo la tomo después, ¿no es cierto?, cuando R se ha ido, no se sabe dónde, se ha perdido, pero está ella, y es su viaje. Sin plata, sin película, con muy pocos recursos, ¿no? Había una pequeña cantidad de plata que permitió comprar la película, se consiguió la cámara, ¿no? Y en muy pocos días se rodó, 21 días, entonces era un rodaje muy rápido para la cantidad de planos y de situaciones y de espacio. Pero no lo consideraba una limitante, yo en absoluto. Además se dio la circunstancia de no poder trabajar con sonido directo, que eso sí me afectó mucho porque yo estaba acostumbrado al directo, entonces hubo que suprimir muchos diálogos y eso le dio una cierta, una cosa más preparada, diría yo, a los diálogos. ¿Aló? Hola, ¿cómo dormiste? Bien. ¿Bien nomás? Sí, bien nomás. Está muy frío, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que está molesto. No, estoy apurado. Bueno, entonces te corto, no te quito más tiempo. Por favor, no cortes, espera. ¿Te tienes que ir? Sí. ¿Te puedo acompañar al aeropuerto? No. ¿Cuándo le tomaste esta foto? 2, 3 años. No Qué sé. increíble, estoy tan distinta. Pero está muy bien ahí. No sé, es como que soy otra. ¿Estás triste? Siempre soy otra. Son dos tipos de viaje que yo veía, uno en extensión y el otro en intensidad. El viaje del personaje de Manuela en el cumplimiento del deseo, diría yo que es un viaje vertical, ¿no? Bueno, esa película se filmó rápidamente, también han sido 25 días, 26 días, no más de rodaje. Y era la idea que yo tenía de un plan de ver Chile, de mirar Chile a través de las 4 materias fundamentales: la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿ya? Entonces la primera serie tenía que ver con los cuentos del agua, el agua como un elemento, como un psiquismo estructurador. Y uno de esos cuentos es Cuídate el agua mansa, porque era más factible realizar, porque ocurría fundamentalmente en Santiago, en el Cajón del Maipo, y algunas escenas que ocurrían en el norte, en el desierto de Atacama. No tenía recursos para ir al desierto de Atacama, así que buscamos algo parecido. En Huentelauquén lo encontramos, un llano, y figuramos un poco eso ahí. En un día, en un viaje, qué sé yo, pudimos hacer los planos que necesitábamos, y se estructura esta historia de este geólogo que está en el norte y que vuelve a Santiago y que le van pasando una serie de peripecias tragicómicas, o más cómicas que trágicas, ¿no? Cálmate y ándate. Oye, pero Ignacio, ¿entiendes? Tú tienes la culpa de todo esto. Ignacio, ven para acá. Tú tienes la culpa, eres un mujeriego, te fuiste con otra. Le debe estar dando la media toda la hora. No, si se lo merece. Ojalá que no la mate. Oye, pero el compadre se va a desengañar ahí. Hay complicaciones nosotros, no. La media colita que dejó. Sí, pero es que no lo ocurre. ¿Pero? ¿Qué es lo que le dijimos? Tenían razón, cabrón. No es para que llamamos policía. Ven, nosotros arreglamos calladitos las cosas nomás. Pero no me sigan sabiendo. No, sí, pero usted se desengañó. Adelante, vengo al tiro. Hola. Hola. ¿Tú qué hacías acá? Vengo a ir a mi casa, Ignacio.
Ignacio, Ignacio, por favor, no quiero que te vayas enojado conmigo. ¿Cómo que no me voy a ir enojado? No, yo no quería que te fueras enojado ni te fueras de esta forma. Tú me obligaste, tú te has portado súper mal conmigo, ¿cachai? Mal. ¿Qué mal? ¿Te das cuenta cómo llegaste tú como una loca, güey? Sí, loca, porque tú me pusiste loca. Bueno. Oye, ¿qué se cuenta? Nada, no mucho. Al menos ve a un personaje que sufre una serie de transformaciones y que finalmente llega a algo que no comprendía de sí mismo y que ahora sí entiende. ¿Te fijas? En el caso del geólogo que no creía en el compromiso por las situaciones, en fin, de vida, termina comprometiéndose en una relación. Y uno dice, pucha, este personaje que parecía así es todo lo contrario. Y desecha una posibilidad hacia el final, se fija, de otra opción amorosa, porque ya se ha comprometido. O sea, descubre que el personaje tiene una ética, es ético. Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. Yo había leído eso hace años. Se llama Cautiverio Feliz y Razón de las Guerras Dilatadas en el Reino de Chile, que está en el castellano, ¿no es cierto?, del siglo XVII. Entonces, muchas palabras, poder comprenderlas, te fijas, la sintaxis era otra, y hubo que estudiar la cultura mapuche, desde luego, y situarla en el siglo XVII, que no es la misma de la cultura mapuche del siglo XIX o de ahora. Es decir, es una cultura que sufrió muchos procesos de transculturalización. Entonces hubo que estudiar desde cómo se construían las rucas, los utensilios, construir las armas. En fin, había un trabajo enorme ahí que yo creo que me superaba, digamos. Es decir, gracias a que había un equipo detrás, pudimos hacer esa película. Ahora, no sé, fue un trabajo titánico. Eso es lo importante en Pineda, digamos, que hay el descubrimiento de la alteridad. Aquí hay otra cultura, aquí hay otra forma de valores, entonces no hay una cosa sesgada, etnocéntrica en su mirada. Y eso es lo extraordinario, que ve muchos detalles, muchas cosas y las cuenta tal cual, sin prejuicio, no como otros cronistas o otros historiadores, te fijas, que parten de los prejuicios inmediatos. Por supuesto que como cristiano él tiene sus valores, entonces le reprocha a la brujería o al chamanismo mapuche, te fijas, también, pero no deja de contar lo que ocurre. Y eso es lo interesante, que te refiere por primera vez, tenemos testimonios directos de los hechos de la cultura mapuche, de la vida cotidiana. Por eso que es un testimonio extraordinario. Y escribió este libro en el fondo como reclamación, para demostrarle al rey cómo estos malos súbditos aquí en Chile hacían las cosas de tal modo que provocaban las guerras, que alimentaban la discordia y que en el fondo les interesaba este estado, digamos, donde ellos se beneficiaban a través de una serie de actos corruptos. Él denuncia toda esa corrupción. Él lo que está diciendo en el fondo es que estos supuestos bárbaros eran mucho más humanos que los supuestos civilizados, digamos. En el fondo está comparando todo el tiempo. Y ahí veo el mestizaje. El mestizaje no es un asunto biológico, es un asunto cultural. Por eso creo que es un hombre de dos reinos. Es el primer chileno, porque el primero que descubre que hay dos culturas, que hay dos civilizaciones, que hay dos mundos, dos almas, y que esas no tienen por qué negar una a la otra, ¿te fijas? Que no tienen por qué chocar, ¿no? Sino que de alguna manera las dos almas, digamos, pueden convivir, entran en comunicación. Porque ellos piensan, te fijas, que hay una evolución en todo el asunto americano. Nuestro primer deber no es con el público, es con la comprensión de una realidad mucho más rica, mucho más compleja, ¿no es cierto?, que la simplificación a la que estamos acostumbrados. Partimos de objetos banales, partimos de objetos comunes que todo el mundo ha visto, y de pronto tenemos al espectador sumergido en otro mundo que no sabe cuál es, ya, y no sabe dónde va a llegar. Por lo tanto tenemos el elemento de incertidumbre ahí. Ya los caminos se bifurcan, los caminos se dividen, se abren otras posibilidades, te fijas, hay fluctuaciones y de pronto no sabemos en qué mundo estamos, ¿ya? Porque eso es la situación, creo yo,
de nosotros mismos en el mundo de hoy. El mundo está cambiando constantemente, se está reelaborando, se está repensando a una velocidad vertiginosa. La realidad no es una realidad inerte que está ahí, que se ofrece a la cámara. La cámara misma, el cine mismo, de alguna manera modifica la realidad. Y podemos producir una serie de otras modificaciones, ¿no es cierto?, donde encontramos ciertos elementos latentes, en el caso mío de la realidad, que de alguna manera empiezan a tomar cuerpo, a expresarse. Y de pronto tú te ves construyendo una realidad que pudiéramos decir que es imaginaria, pero que se acerca más como construcción a lo que es la verdadera realidad. Es a eso a lo que uno apunta, a construir ontológicamente una realidad más sólida, que en lo cotidiano no sería visible, que aparece como invisible. Pues esa es la vocación para mí del verdadero cine, que es de alguna manera encontrar esos elementos de invisibilidad y darle cuerpo a esos elementos invisibles que se puedan expresar. Por eso que en la mayoría de mis películas se da la realidad como un dato, la construcción de lo antropológico como un dato, pero que tiene que ser de alguna manera destituido a través de otra cosa que empieza a aflorar y a aparecer. Ahora, esa otra cosa es lo que me interesa, fundamentalmente. Algo emerge desde la propia realidad. Es como si explorando la realidad hasta sus últimas consecuencias encontráramos esa irrealidad. Siempre en todo movimiento está esta incomprensión o el hecho de que de alguna manera aparezca como elítico, porque creo que es su vocación, salirse del mercado, es decir, del mercado de los signos, plantear otra cosa de un modo muy distinto, de tal manera que ahí se produce un quiebre, ¿no es cierto? Pero ese es un paso necesario. A propósito de Da Vinci, lo que tú dices, o sea, ¿qué hay ahí en el estilo de Da Vinci, en la manera, te fijas? Hay cosas contradictorias. Tú lo lees de repente, sus cuadros, sus pinturas, ¿no es cierto?, como donde hay un elemento transparente, de gran bondad, y de pronto descubres una cosa terrible, una cosa aterradora detrás de eso. Pero tú dices, ¿aterrador? Parece que no, vacila entre uno y otro, ¿no es cierto?, sin decidir exactamente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo ahí en el fondo un artista? Es hacer que el sentido vacile, que la obra no pueda ser sometida al sentido, porque entonces si tú sometes un poema, qué sé yo, y dices, lo que significa es tal cosa, lo que quiso decir Baudelaire, o Mallarmé, o Rimbaud, o René Char aquí, es tal cosa, entonces ¿para qué escribir el poema? Pero cuando tú asistes a un cine que realmente tiene convicciones y promueve una especie de perversión interior de tus propios sistemas de valores, se va a producir un cambio sutil, lento, y a la larga tu sistema de valores y todo lo que hay ahí va a ser permeado por esto otro que de alguna manera te va a ensanchar tu visión de la vida. Aquí hay algo más profundo, más hondo que tú no habías visto.